Saludos, bendiciones, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y también conmigo. Qué bueno tenerlo una vez más aquí. Estamos en la lección número 29, una lección muy importante que nos va a ayudar bastante. Recuerda, dale me gusta, comparte en todas tus redes sociales. Estamos para eso, para aprender más de la santa palabra de Dios. Así que vamos a orar para empezar rápidamente con el estudio de la palabra de Dios. Oremos. Padre querido, gracias por darnos el privilegio una vez más de estudiar tu palabra. Acompáñanos, Señor, enséñanos. Necesitamos aprender más y más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno. La importancia de la sana doctrina. Vamos a empezar con este sistema, lo importante que es la santa doctrina. Miren, solamente los irresponsables y los cobardes prefieren vivir en el error o en el engaño antes que conocer la verdad, practicarla y defenderla. Pero los espíritus superiores consideran la verdad como una de sus mayores riquezas. ¿Cómo podemos descubrirla en materia religiosa, en relación con Dios y la eternidad? Este estudio va a contestar esas preguntas. ¿Importa lo que uno cree o basta que uno sea sincero? Dios ha escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda carta Tesalonicenses 2:13. Pensaba Josué que no importaba que Dios sirviera a Israel. Mira lo que dice Josué. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Quitad entre vosotros los dioses en los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y serví a Jehová. Y si más os parece servir a Jehová, escoge hoy a quien serví, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué capítulo 24 versículo 14. ¿Qué consejo le dio Timoteo? Se le dio a Timoteo mientras se preparaba para el ministerio evangelístico. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 13 y 16. ¿Qué se le encargó solemnemente en cuanto a su obra pública? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, y en su reino, que predique la palabra, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿Qué instrucción similar se le dio a Tito? Mas tú enseña lo que es conforme a la santa doctrina. Muéstrate dechado de buenas obras, pureza de doctrina, dignidad, palabra sana, intachable. Tito capítulo 2, versículos 1, 7 y 8. ¿De qué clase de doctrina debemos precavernos? No seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Efesios capítulo 4, versículo 14, y también Hebreos capítulo 13, versículo 9. ¿Qué es un viento de doctrina? Y los profetas no son más que viento, y la palabra en ellos no se alberga. Jeremías capítulo 5, versículo 13. ¿Qué peligro extraña la enseñanza de la falsa doctrina? Se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 18. ¿Qué clase de culto es resultado de las falsas doctrinas? En vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos de los hombres. Mateo capítulo 15, versículo 9. ¿Por qué doctrinas se han extraviado algunos en los últimos días? Pero el Espíritu dice claramente
que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu engañadores y a doctrina de demonios. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, y segunda de Pedro 2, 1. ¿De qué apartarían los hombres sus oídos? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. ¿Cómo podemos determinar la verdad de cualquier doctrina? Examinarlo todo y retener lo bueno. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. ¿Para qué es útil toda las escrituras? Toda las escrituras es inspirada por Dios, útil para enseñar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Para qué capacitar el maestro fiel la sana doctrina? Reteniendo firme la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que pueda así exhortar a la sana doctrina y convencer lo que contradice. Tito, capítulo 1, versículo 9. ¿Quiénes son discípulos de Jesús y que hagan la verdad en favor de lo que le reciban? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. ¿Por medio de quién serán ellos santificados? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. ¿Podemos cerrar nuestros oídos a la verdad y ser inocentes delante de Dios? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbio capítulo 28, versículo 19. ¿Qué dijo Cristo acerca de los que quieren hacer la voluntad de Dios? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Juan capítulo 7, versículo 17. Vea también Salmo 25, 9 y Juan 8, 12. ¿Qué permitirá Dios que sobrevenga a los que rechazan la verdad? Por cuanto no reciben el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Según de Tesalonicenses capítulo 2, del 10 al 12. ¿Qué suerte aguarda a los guías ciegos y sus seguidores? Déjalo, son guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caían en el hoyo. Mateo capítulo 15, versículo 14. ¿A quién se abrirá finalmente la puerta del cielo? Abrir las puertas y entrar la gente justa, guardadores de verdades. Isaías capítulo 26, versículo 2 y Apocalipsis 22, 14. ¿Qué nos enseña la santa palabra de Dios? Que tenemos que examinar toda la doctrina. No es que yo creo, no es que yo padezco, no es que yo siento. Es lo que dice la palabra de Dios. Que Dios nos libre de caer en fábulas y en doctrina falsa, sino siempre seguir a nuestro Señor Jesús. Oremos. Padre querido, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, porque tú nos vas a cuidar de las malas doctrinas y nos estás enseñando a través de tu palabra la buena doctrina. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones.